Muy buenos días, queridos alumnos de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a hablar del modernismo peruano. Muy bien, ¿qué es el modernismo peruano? El modernismo peruano es la corriente que sigue después de lo que es el realismo. Esta corriente del modernismo, vamos a hablar primero del modernismo así a nivel latinoamericano. Vamos a ver que este movimiento fue propio de aquí, de América, nació aquí, o sea, fue un movimiento que no vino de España como los anteriores movimientos que hemos estudiado, como el romanticismo, como el realismo, sino que este movimiento nació aquí en América con Rubén Darío. Rubén Darío dio inicio a este movimiento con su obra Azul, la cual la publicó en Valparaíso en el año de 1888. Es con esta obra de Azul de Rubén Darío es que se da inicio a lo que es el modernismo a nivel general en lo que es Latinoamérica, ¿ya? Esta corriente literaria tenía un objetivo. Su objetivo era netamente estético, ¿ya? O sea, estaba enfocado a la búsqueda de la belleza. Entonces vemos que este movimiento del modernismo es un movimiento, vuelvo a repetir, propio de aquí, de Latinoamérica. Claro que ha tenido sus influencias, ahora vamos a ver cuáles son. ¿Cuáles fueron las características de este modernismo? A nivel general vamos a hablar que el modernismo fue una síntesis del romanticismo y tuvo como base principal o hubo influencia, ¿no?, a lo que son las dos corrientes francesas, que son el simbolismo y el parnasianismo. Pero aquí en Latinoamérica estas corrientes tuvieron sus propias características. Algo que predomina en lo que es el modernismo es la musicalidad de los versos. Esos tenían que ser sonoros, de tal forma que cuando tú los lees parece como que estás, automáticamente vas leyendo y como que vas cantando, como que sale la letra de una canción. Los temas que tocaban eran exóticos e irreales, ¿no? Estaban presentes princesas, cisnes, estaban presentes pasajes de la edad antigua, unicornios, hadas, todo ese tipo de cosas. Además, se caracteriza por un cromatismo sugerente, o sea, te muestra imágenes que se van a proyectar en tu mente, ¿no? Esas imágenes a color, por ejemplo, cuando se dice, ¿no? Un poquito puede ser, ¿no? En el pasadizo nebuloso, ahí te da una imagen de color, ¿no? Pasadizo nebuloso, tú te vas imaginando algo. También se usaban neologismos, que son palabras nuevas, bien rebuscadas, y arcaísmos, ¿ya? Ojo, todo este fin era la belleza, netamente la belleza. Buscaban estilizar el arte, elitizar el arte. ¿Qué quiere decir elitizar el arte? Ellos creían que esas poesías del modernismo solamente los podía entender otro poeta, de tal forma que el modernismo de alguna forma estaba dirigida a un grupo pequeño, ¿ya? En este caso a los poetas. Otra característica es el pasatismo, que es la tendencia de volver hacia el pasado, de evocar esos pasajes antiguos de la Edad Media, donde nos hablan, por ejemplo, de hadas, de lámparas, de caballeros, de princesas, de dragones. Y los personajes son fantasiosos. Mira, acá mencionan hadas, princesas, los gnomos, los duendes, pues, las ninfas, etcétera, ¿ya? El máximo representante del modernismo a nivel Latinoamérica o hispanoamericano, perdón, es Rubén Darío. Y aquí les voy a leer una poesía que pertenece a Rubén Darío, la cual titula Sonatina. Dice, la princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Piensa acaso en el príncipe de Golconda o de China, o en el que ha detenido su carroza argentina para ver de sus ojos la dulzura de luz? Entonces, mira, al poder leer estos versos, te puedes dar cuenta que toca temas exóticos, o sea, como que va a unir los mundos, ¿no? De alguna forma el modernismo es algo cosmopolita, que quiere unir, pues, en edades, ¿no? Mira, acá nos menciona China, nos menciona Golconda, Argentina, o sea, como que quiere unir varios países a la vez. Eso es el cosmopolitismo, ¿sí?
Muy bien, y también usa, como te has podido dar cuenta, mira, acá dice está mudo el teclado de su clave sonoro, o sea, usa palabras rebuscadas. Esas son las características del modernismo, ¿sí? Muy bien. Ahora, vamos a conocer sus precursores y representantes. El modernismo tuvo sus precursores y acá los tenemos. Tenemos al cubano José Martí con su obra Versos Sencillos, al mexicano Manuel Gutiérrez Nájera con su obra Cuentos Frágiles. Ojo, y también tenemos a nuestro anarquista, nuestro autor anarquista, nuestro pensador anarquista Manuel González Prada, que él también fue un precursor del modernismo. Te cuento un poco. En su juventud, Manuel González Prada gustaba mucho de hacer poemas, ¿no? Como él pertenecía a una clase alta, adinerada, él en un inicio, su poesía estaba dirigiéndose netamente a lo que es el modernismo, ¿ya? Bueno, tú sabes que luego viene la guerra con Chile y él decide cambiar o sea, él dice, no, ya no voy a hacer pues una literatura de poesía, ¿no? Ahora tengo que hacer una literatura social y comienza a escribir lo que tú ya sabes, ¿no? Sus famosos discursos, sus demoledores discursos, esos tajantes, ¿no? Que de alguna manera te llegaban hasta los huesos, ¿sí? Muy bien. Entonces, repito, los precursores son José Martí, Manuel Gutiérrez Nájera y Manuel González Prada. Y los representantes de lo que es el modernismo son Rubén Darío, Salvador Díaz Mirón, Leopoldo Lugones, Amado Nervo y por parte de Perú tenemos a José Santos Chocano, de quien vamos a hablar el día de hoy. Antes de hablar de José Santos Chocano, vamos a situarnos en el modernismo peruano. El modernismo peruano se inicia después de la guerra con Chile, alrededor de 1900, ¿ya? Se inaugura básicamente en el año 1906 con la publicación de la obra Alma América, que pertenece a José Santos Chocano. Entonces, repito, el modernismo peruano se inicia con la publicación de Alma América en el año de 1906. ¿Qué características tuvo? Bueno, mira, antes de pasar a las características, debemos de añadir que el precursor fue con Manuel González Prada y el líder del movimiento fue José Santos Chocano. Ahora, ¿cuáles fueron las características que tuvo el modernismo peruano? Las características son las siguientes: musicalidad y eufonía, o sea, el uso de palabras nuevas, ¿no? Musicalidad, el hecho de que cuando tú leas un verso, como que suene alguna canción. Americanismos, porque tomó figuras del continente americano. Por ejemplo, hay una parte, hay un poema que dice, a ver, soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Entonces ahí está tocando, ¿no? Exotismo, cromatismo sugerente, tenemos el uso de neologismos y arcaísmos, también el preciosismo y lo que es la fantasía. Todas esas son las características del modernismo peruano. Ahora, solamente recalcarte una vez más que el modernismo peruano nace con la publicación de la obra Alma América de José Santos Chocano. Recordarte que el precursor es Manuel González Prada y el líder José Santos Chocano. Ahora vamos a hablar de José Santos Chocano. El apodo que él tenía era Juvenal, ¿ya? Pero se le conoce más como el cantor de América, porque él así se revela en un poema llamado Blasón. Este señor José Santos Chocano nació en Lima en 1879, tuvo una vida bastante aventurera y poco escrupulosa, ¿ya? Y se desarrolló más que todo en el campo político. Te cuento un poco. A los 20 años, él fue encarcelado y casi fusilado por oponerse al gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero justo, ¿no? Cuando los pierolistas, que eran sus opositores, llegaron al poder, él pudo ser liberado y salvar de la muerte. Publicó sus primeros poemarios y editó en periódicos y revistas en la imprenta del Estado. O sea, por ejemplo, publicó sus poemarios en el diario El Peruano, ¿ya? En 1889, él ganó un concurso organizado por el Ateneo. Este concurso lo va a ganar con su obra titulada, con su obra titulada
la epopeya del Morro, donde va a destacar a los héroes, donde va, es como que un poema dedicado a Grau, dedicado a Bolognetti, inclusive hay una parte del poema donde dice, ¿no? Donde compara a Bolognetti como el último de los espartanos. Entonces, fíjate, ¿no? Como que mezcla, ¿no? Ahí está una de las características del modernismo, va a mezclar la historia, ¿no? De ahora, mira, cómo es que de alguna manera mezcla y compara a Bolognesi con un espartano, o sea, con un personaje de la edad antigua, ¿sí? Muy bien. Entonces, en 1901, él recorre América como diplomático, ¿no? Por parte del Perú y también como aventurero. En 1902 regresa al Perú y ahí publica sus poesías completas. Esas poesías completas las publica con el prólogo de Manuel González Prada. ¿Qué dice? Manuel González Prada le dedica algunas palabras. Por ejemplo, te leo un poco. Dice, ¿hay alguno destinado a eclipsarle? Se está hablando de los poetas, ¿no? Dice Manuel González Prada, indica, ¿no? Que ningún poeta a su corta edad ha logrado tanto como él, ¿no? Y ya se la pregunta, ¿hay alguno destinado a eclipsarle? No lo sabemos, pero mientras surge el eclipsador, Chocano merece llamarse el poeta nacional del Perú. Entonces, así era conocido también José Santos Chocano, ¿no? Mira, de alguna manera José Santos Chocano, en su niñez, él mismo relata que vivió en plena guerra, ¿no? Y de alguna forma se nutrió también de los pensamientos de Manuel González Prada. O sea, Manuel González Prada tuvo mucha influencia en Chocano, no tanto, también al nivel, o sea, no solamente no a través de sus discursos y todo eso que vivió en esa época, sino también a nivel literario. Se ve la influencia de Manuel González Prada en, en la poesía de José Santos Chocano. Bien, en 1905, José Santos Chocano viaja a España como diplomático del gobierno peruano. Primero comienza a viajar por países de Centroamérica y luego se pasa a España. En esa época se iba a dar el plebiscito para recuperar a lo que es Tacna y Arica. Entonces él de alguna manera estaba yendo de país en país para que esto sea favorable, o sea, para que esto de darse el plebiscito sea favorable para el gobierno peruano. Bien, estando en España en 1905, publica su poemario Alma América, ese poemario destaca un poema en especial de título Blasón, ¿ya? Bueno, sin embargo, por razones adversas, es separado del servicio diplomático que realizaba ya en España porque es involucrado en una estafa al Banco Español. Es así de que él ya separado, o sea, ya no trabaja para el Estado, pasa por Cuba, Puerto Rico y México. Y estando en México, él se convierte en el secretario del jefe revolucionario Pancho Villa. Por una extraña razón, José Santos Chocano siempre, ¿no? Casualmente se ve envuelto en situaciones, pues, eh, belicistas. De alguna manera, siempre en toda su vida se ha visto envuelta por ciertos avatares. Y mira, acá también estando aquí en México, él cae en desgracia Pancho Villa y él pues a las justas salva, ¿no? Escapa de México, siendo expulsado de ahí, de esa manera salva su vida. Y mira, y en 1915 ya se traslada a Guatemala, colabora otra vez con un gobierno dictatorial de Manuel Estrada Cabrera, y esto lo llevó a ser casi fusilado, ¿no? Cuando la gente ya se levanta en contra de este dictador Manuel Estrada Cabrera, él en 1920 es derrocado pues el presidente de Guatemala y él se salva de ser fusilado gracias a la intercesión de muchos estadistas, escritores del mundo, inclusive se dice que hasta el propio Papa escribió una carta, ¿no? Para que lo puedan liberar. Ahí también está Rubén Darío, que también intercede por él. Entonces, luego retorna al Perú después de 17 años, en 1921, y ahí pues el gobierno peruano le rinde honores, o sea, es recibido pues, ¿no? Él como una gran personalidad por por los simpatizantes modernistas de esa época. Ahí pues están, por ejemplo, está Riva Agüero, está Ventura García Calderón, Clemente Palma,
que lo reciben como si fuese pues una personalidad ya no ya, ¿no? Incluso se puede decir que es uno de los pocos escritores, sino el único, que ha recibido tantos honores en vida. Se le otorgó una corona de laureles de oro en 1922. El gobierno de Lima lo nombró poeta laureado, inclusive el presidente estuvo en esta coronación, el presidente Leguía de ese entonces. Y lastimosamente la personalidad de José Santos Chocano era pues un poco altanero, presumido, hasta el punto de decir en esa ceremonia que bienaventurados los pueblos que honran a sus poetas, ¿ya? Entonces todavía encima, ¿no? Esa frase un poco así presumida. Bueno, él así como tuvo bastantes personas simpatizantes, también tuvo opositores. No todos estaban de acuerdo con sus pensamientos, con lo que él pensaba, con lo que él hacía. Por ejemplo, José Carlos Mariátegui se le oponía. Él decía, ¿no? Que él más que todo añoraba o defendía la parte española. Bueno, había diferentes posturas con respecto a su obra. Y tal es así, en 1925, él da muerte a un poeta y periodista llamado Edwin Elmore, ¿no? Por un altercado que ambos tuvieron en un local del Diario del Comercio de Lima. O sea, entre ellos había una disputa entre dimes y diretes, o sea, no se llevaban bien. Edwin Elmore era uno de sus opositores, que siempre también lo criticaba. Él inclusive también se burlaba de Edwin Elmore hasta que tuvieron un altercado así frente a frente. Se dice que Edwin le dio una cachetada y él pues no pudo controlarse y a quemarropa le dio un disparo y Edwin falleció. Ahora, y después de esto, él estuvo pues, bueno, recibió un juicio por asesinato y finalmente ya luego de darse su juicio, de estar 2 años detenido, él decide marcharse a Chile, porque cuando ya termina el juicio, ya ve que su vida, su carrera literaria ya no es la misma en Perú, así que se va a vivir a Chile y allí pasa algunas penurias económicas. Pero bueno, algo que se destaca en José Santos Chocano es su personalidad ególatra. En Chile es asesinado en un tranvía por el demente Martín Bruce. Entonces él le dio 4 puñaladas a José Santos Chocano y ahí pues le dio muerte con la última, ¿no? Con la cuarta. Después fue enterrado allá en Chile, pero en el año de 1965 sus restos fueron repatriados a Lima y fue enterrado de pie en 1 metro cuadrado de la superficie en el cementerio Presbítero Maestro, tal como él lo había pedido en uno de sus poemas. Veamos ahora sus obras. Bueno, las obras que más destacan de José Santos Chocano son Alma América, Fian Luz, Foro de las Indias, Azahares, Yerba Virgen, Iras Santas, La Epopeya del Morro, con el que ganó un premio en el Ateneo, ¿ya? Bueno, vamos a hablar de Alma América. Esta obra, este poemario, Alma América, es conocido también bajo el título de Poema Indo-Españoles. Aquí estampa motivos de nuestra historia, de nuestra geografía, en gran variedad de sus versos. Vamos a ver que esta es una lectura acuciosa, ¿no? Como que va a juntar nuestras dos culturas, la cultura incaica con la cultura española. En sus versos exalta tanto a los incas como a los virreyes, a los pantanos, a las cataratas, o sea, canta, por así decirlo, a toda la geografía de nuestro país y de nuestro continente, ¿no? Se sumerge en una ficción de melancolía indígena para levantar luego la voz llamando al país del Amazonas como el centro del mundo. En sí, Chocano es un poeta, aquí se demuestra, ¿no? Un poeta nacionalista. ¿Por qué? Porque utiliza el paisaje peruano. Y bueno, y vamos a ver que es el primer poeta que va a trascender, o sea, a través de esta obra. O sea, Chocano en su época, como te dije, no fue muy conocido, o sea, su poesía no solamente se quedó aquí en el Perú, sino que fue, se trascendió pues los límites, ¿no? Fue un poeta bastante reconocido en toda Hispanoamérica y era conocido como
como un modernista, pues como un baluarte de esta corriente nueva, junto con Rubén Darío, Roto y Whitman. ¿De qué trata Ver Alma América? Para entender mejor esto, vamos a leer el siguiente poema que contiene Alma América, que titula Blasón, donde José Santos Chocano se dice a sí mismo, mira, escucha, se autodomina a sí mismo. Soy el cantor de América, autóctono y salvaje. Mi lira tiene un alma, mi canto un ideal. Mi verso no se mece, colgado en un ramaje, con vaivén pausado de hamaca tropical. Entonces, fíjate, ¿no? En este verso, él mismo se denomina cantor de América. Entonces, de aquí viene su seudónimo, ¿no? Que es como lo conocemos. Bien, y mira, ¿y qué más dice este poema? Sigamos leyendo. Cuando me siento inca, le rindo vasallaje al sol, que me da el cetro de su poder real. Cuando me siento hispano y evoco el coloniaje, parecen mis estrofas trompetas de cristal. Entonces, mira, aquí está juntando, ¿no? O sea, está indicando, ¿no? Que nuestra sangre está fusionada por dos culturas, que provenimos, pues, de la cultura incaica y que él se siente orgulloso de haber pertenecido a las dos culturas, las fusiona, ¿no? Se siente orgulloso de nuestro pasado incaico y también se siente orgulloso de nuestro pasado, bueno, también se siente orgulloso, pues, de ser español, ¿no? Bien, continuamos. Dice, mi fantasía viene de un abolengo moro. Abolengo moro se refiere al linaje. Tú sabes que España, bueno, en su historia, ella fue también dominada por los musulmanes y que muchas palabras de nuestro idioma tienen influencia musulmana, como alcalde, alcahuete, bueno, hay muchas palabras que empiezan generalmente con A. Entonces, por eso él dice, ¿no? Mi fantasía viene de un abolengo moro, o sea, que su estirpe también es árabe, por así decirlo, ¿no? Dice, los Andes son de plata, pero el león de oro. Los Andes se refiere acá a la cultura incaica y el león se refiere a la cultura española, ¿no? Mira, y las dos castas fundo con épico fragor. La sangre es española e incaica es el latido, y de no ser poeta, quizá yo hubiera sido un blanco aventurero o un indio emperador. Acá un blanco aventurero podría estar refiriéndose al conquistador, al Pizarro de repente, y un indio emperador se está refiriéndose, por ejemplo, a Atahualpa, por ejemplo, a Manco Cápac, ¿no es cierto? Entonces, este poema, Blasón, es el que más destaca, ¿no? Como que ahí fusiona o trata de entrelazar a las dos culturas, ¿no? A la cultura incaica con la cultura española que tú sabes que luego nos vino a dominar. Entonces, este es el poema que más destaca y que está dentro de Alma América. También tiene otros poemas muy simpáticos. Ojo, los poemas de Chocano como que no lo representan, o sea, como que él sí era una persona más ególatra, presumida y todo eso. Sin embargo, en sus poesías no percibimos eso. A ver, veamos, vamos a dar lectura a este poema que titula ¿Quién sabe? Notas del alma indígena, dice. ¿Quién sabe? Es lo que responde el indígena, ¿ya? Dice, Chocano pregunta, indio que asomas a la puerta de esta tu rústica mansión, para mi sed no tienes agua, para mi frío cobertor, parco maíz para mi hambre, para mi sueño mal rincón, breve que tú para mi andanza. ¿Y qué le responde el Inca? ¿Quién sabe, señor? Indio que labras con fatiga, tierras que de otros dueños son. ¿Ignoras tú que deben tuyas ser por tu sangre y tu sudor? ¿Ignoras tú que audaz codicia siglos atrás te las quitó? ¿Ignoras tú que eres el amo? Y el indígena, el indio que le responde, ¿quién sabe, señor? ¿Sí? Entonces, este es otro poema de José Santos Chocano. Aquí tenemos también otro. Ese poema a mí me gusta bastante. Mira, acá evoca, ¿no? un- Como que nos va a retratar algo que se observa aquí justamente en las punas, como titula el poema. Mira, dice, silencio y soledad, nada se mueve. Apenas a lo lejos en hilera, las vicuñas con rápida carrera pasan a modo de una sombra leve. ¿Quién a medir esa extensión se atreve? Solo la desplegada cordillera, que se mueve después a la manera de un colosal paréntesis en nieve.
Vano será que busque la mirada alegría de vívidos colores en la tristeza de la puna helada, sin mariposas, pájaros ni flores. Es una inmensidad deshabitada, como si fuese un alma sin amores. Entonces aquí, ¿no? Como que nos transmite esa tristeza que se puede observar en el paisaje serrano, en realidad. En las serranías, pues cuando tú te pones a observar, como que te da melancolía y a la vez una paz y una quietud, ¿sí? Y esto es el poema Las Punas. Aquí a través de este cuadro te voy a resumir algunos datos importantes que pertenecen al modernismo peruano. Mira, el modernismo peruano se pueden observar tres etapas, ¿ya? Una etapa ya, conocida como el premodernismo, una etapa del apogeo y una del posmodernismo. En esta etapa del premodernismo destaca la figura de este precursor que se llama Manuel González Prada, que destacó con sus obras exóticas y minúsculas. También tenemos la figura de Nicanor Roca, que destaca aquí con otra de sus obras. Ahora, en esta etapa también destaca una generación denominada arielista, y el líder de esta generación arielista es José de la Riva Agüero. Esta generación arielista escribe narraciones, es prosa, prosista en su gran mayoría, y se caracteriza por ser aristocrática, conservadora y tradicionalista. Lleva el nombre de arielista por la obra de un argentino, ya, que escribió justamente, bueno, el argentino se apellidaba Rodó y su obra se llamaba Ariel, ¿ya? Bien, ahora también aquí en el modernismo, en la etapa del apogeo, corresponde a José Santos Chocano con su obra Alma América, y también destaca la figura de Ventura García Calderón y Clemente Palma. Ventura García Calderón tiene cuentos muy bonitos, y Clemente Palma destaca con su obra Cuentos Malévolos, donde se encuentran Los Ojos de Lina, que seguramente has leído ya anteriormente, ¿no? Los Ojos de Lina nos cuenta la historia del teniente Jim, que va contando cómo es que se fue enamorando de los ojos de su esposa. Están contando esas historias un poco de terror a unos amigos, y al final hace notar como que Lina, su esposa, se había sacado los ojos para regalárselos a él, porque esos ojos a él pues le hacían poner muy nervioso. Entonces al final sus amigos se quedan todos quietos y le dice, oye, no, de verdad creen que una mujer podría hacer eso? O sea, como que lo deja en la duda, o sea, no se sabe si la historia que contó Jean fue verdad o fue mentira, ¿no? Más o menos así trata de los cuentos, de los ojos de Lina, que se encuentra dentro de Cuentos Malévolos. Luego tenemos una etapa del posmodernismo que vamos a estudiar en la siguiente clase, donde destaca la figura de José María Eguren y también eh, César A. Rodríguez, ¿ya? Ojo, también quiero mencionar a la generación del Centenario, que está encabezada por Raúl Porras Barrenechea, ¿ya? Esta generación del Centenario era más que todo una agrupación de estudiantes de la de la Universidad Mayor de San Marcos, que de alguna manera ellos escribían historias no, escribían prosa, escribían más que todo ensayos, de acuerdo a la realidad peruana. Aquí también destacan la figura de José Carlos Mariátegui, también la figura de Jorge Basadre, entre otros. Muy bien, espero que hayas entendido un poquito de lo que es el modernismo peruano. Ya nos vemos hasta la siguiente clase.